Sesión final del curso de Microsoft Excel. Para esta última sesión vamos a ver los temas de formato condicional, validación de datos e introducción a las macros con inteligencia artificial. Vamos a comenzar desde cero, así que voy a abrir Excel y vamos a poner unas columnas que sería número, vendedor, luego las ventas que hicieron en el mes de enero, las ventas que hicieron en el mes de febrero, la diferencia, el porcentaje y el estado. Ahora vamos a validar, por ejemplo, que en esta columna de vendedor solo se acepten nombres en mayúsculas. Por ejemplo, si yo digito Félix, Félix Omar Sarabia, que me dé un error. O si yo digito, por ejemplo, Félix con la inicial en mayúscula, Sarabia con S mayúscula, que igual me dé error. Entonces, solo tiene que aceptar nombres en mayúscula. Para poder hacer este tipo de validación, deben de conocer una fórmula que se llama igual. La voy a explicar en una nueva hoja. Voy a escribir un par de nombres, por ejemplo, Félix, y aquí Félix en minúscula. Voy a escribir aquí Félix con la inicial en mayúscula y aquí todo en mayúscula. Y luego voy a escribir Félix en mayúscula y Félix en mayúscula. Ahora, el contenido de esta celda no es igual al contenido de esta celda. El contenido de esta celda tampoco es igual al contenido de esta celda. Pero en esta última lo voy a escribir otra vez. Pero en esta última, el contenido de esta celda sí es exactamente igual a esta celda, porque si se fijan, las dos están escritas en mayúscula y tienen igual cantidad de caracteres. Entonces, ¿cómo podría comprobar si el contenido de esas celdas es igual? Podría utilizar la fórmula que se llama igual. Pongo igual y luego la palabra igual y abro paréntesis. Ahora le digo a Excel que quiero comparar el contenido de esa celda, coma, tengo que utilizar coma porque así lo dice la sintaxis, o el contenido de esta otra celda. Entonces, al darle enter me dice, lo que está en esta celda no es igual a lo que está en esta celda. Y me sucede lo mismo con esta y la tercera me dice verdadero. Significa que este texto en mayúscula es igual a ese texto en mayúscula. Entonces, cuando nosotros queramos validar que solo se puedan permitir escribir texto en mayúscula, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar cuáles son las celdas que vamos a validar, que en este caso va a ser desde la B3 hasta la B12. Segundo, tenemos que identificar dónde va a comenzar la validación. La validación, en mi caso, va a comenzar en la celda B3. Ahora, para hacer el proceso de validación, nos vamos a datos y buscamos la opción de validación de datos. Tiene este chequecito verde y este signo rojo, así que le damos un clic. Ahora, antes de continuar, voy a acercar un poquito la pantalla. Ahora nos aparece la siguiente ventana y debemos decirle qué es lo que queremos permitir en esa celda. En esta sección nosotros podemos decirle a Excel que queremos que se permitan solo números, solo decimales, listas, fechas y en este caso, como vamos a utilizar una fórmula, sería una validación personalizada. Entonces vamos a decirle a Excel que solo permita celdas que sean, y aquí utilizamos la función que vimos hace un momento, igual, si el contenido de la celda B3, así que pongo B3, es igual a eso mismo, pero en mayúscula. Para pasar un texto en mayúscula, vamos a utilizar una función que se llama mayús. Abro paréntesis y siempre sería la celda B3. Y cierro paréntesis de la fórmula mayús y cierro paréntesis de igual. ¿Cómo funciona esta fórmula? Lo que va a hacer Excel es que va a verificar si lo que está escrito en la celda B3 es igual a eso mismo, pero en mayúscula. ¿Qué significa? Que si aquí escribo algo en mayúscula, significa que esto va a ser igual a esto. Entonces va a dar verdadero y me va a dejar pasar. Pero si algo está escrito en minúscula, por ejemplo, digamos que escriba Juan González y está escrito en minúscula en la celda B3, no va a ser igual a lo que está escrito en esa misma celda, pero en mayúscula. Entonces va a dar falso y no va a permitir pasar o dejar ingresar la información. Vamos a probarlo. Vamos a darle a aceptar.
Y vamos a poner aquí Juan González y le vamos a dar Enter. Y si se fijan, no me deja pasar porque no está en mayúscula. Ahora escribo Juan González y le doy Enter y si me lo permite, si pongo María con con letras en minúscula, al darle Enter me da ese error que dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Puedo personalizar este mensaje. Puedo seleccionar las celdas que he validado. Si en algún momento se me llega a olvidar cuáles son, puedo irme a inicio y dentro de buscar y seleccionar, le puedo decir que quiero buscar las celdas que tienen validación de datos. Es hasta la 12. Entonces puedo seleccionar estas celdas y nuevamente irme a datos, validación de datos. Ahora, aquí está la fórmula que hemos escrito hace un momento y puedo ir a personalizar el mensaje de error. Por ejemplo, puedo poner el nombre de institución, que en este caso sería TEDx, y ponerle un mensaje. Estas celdas solo permiten nombres en mayúsculas. Y le doy a aceptar. Ahora, si una persona estuviera llenando estos datos y pusiera, por ejemplo, María, al darle Enter aparece el nombre de la institución y luego dice que estas celdas solo permiten nombres en mayúsculas. Entonces, le vamos a dar a intentar y ahora lo escribo en mayúsculas y sí me lo permite. Ahora voy a borrar esta validación para que vean cómo podrían hacerlo con inteligencia artificial. Voy a ir otra vez a inicio y luego buscar y seleccionar validación de datos. Ahora me voy a la ficha datos, otra vez sobre validación de datos y lo que hacemos es darle clic donde dice borrar todos, esta opción de acá, borrar todos. Vamos a borrar. Ahora, imagínense que quisieran hacer ese mismo proceso. Antes de continuar, para saber hasta dónde llega la validación, voy a escribir aquí una numeración y le vamos a poner bordes. Bien. Imagínense que han pasado unos meses y quisiera validar estas celdas para que solo permitan nombres en mayúsculas. Entonces, si lo quisiera hacer con inteligencia artificial, lo primero que tendría que hacer es hacer una captura de pantalla con Windows Shift y la S. Y indicarle a partir de dónde va a comenzar la validación de datos a la inteligencia artificial. La validación de datos va a comenzar a partir de la celda B3. Entonces, abro Gemini o ChatGPT y pego la captura. En este caso le voy a dar control V y le vamos a poner lo siguiente. Crea una validación de datos para Excel a, a partir, a partir de la celda B3. B3 que solo permita nombres en mayúsculas. Voy a especificarle también que yo utilizo coma en mi Excel. En mi Excel utilizo coma para las fórmulas o para las funciones. Vamos a Enter. Entonces, pego la captura y le digo que quiero crear una validación de datos para Excel a partir de la celda B3 que solo permita nombres en mayúsculas. Y le he dicho que en mi Excel utilizo coma para las funciones. Entonces, si ustedes se fijan, me da exactamente lo mismo que escribí hace un momento. Entonces, solo debo de copiar esto. Incluso me da los pasos que debo de hacer. Copio la fórmula que me da. Y me voy a Excel. Selecciono. Me voy a la ficha datos. Validación de datos. Y donde dice cualquier valor, elijo la opción que dice personalizada. Luego donde dice fórmula, la pego con control V, la fórmula que me dio la inteligencia artificial, y le doy a aceptar. Pues bien, me ha dado un error. Le he dicho que utilizo coma en mis fórmulas, pero me ha puesto punto y coma. No hay problema, puedo borrárselo aquí manualmente y darle a aceptar. Entonces, vamos a probar. Ahora podría poner, por ejemplo, Juan Antonio Reyes. Al darle Enter tendría que darme error y me da error. Ahora escribiré otra vez Juan Antonio Reyes y al darle Enter tendría que permitírmelo. Ahora sí me lo permiten.
Antes de continuar, voy a darle un estilo de celdas a estos encabezados para que se vean un poquito diferentes. Ahora lo que vamos a hacer es que en enero y en febrero le vamos a decir que solo permitan números decimales positivos porque van a ser las ventas que han hecho cada uno de los vendedores. Entonces selecciono estas dos columnas o este rango de celda y me voy a datos y le doy validación de datos. Esta validación es un poco más sencilla porque lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a decirle a Excel que en esas celdas que hemos seleccionado solo queremos que se permitan decimales que sean mayores o iguales que 0. Con esto nos aseguramos que solo se permitan cantidades positivas. Ahora, ¿qué queremos que suceda cuando la persona se equivoque y no digite un decimal que sea mayor o igual que 0? Pues que le aparezca un mensaje de error. Vamos a ponerle, por favor, ingresa solo cantidades positivas. Y le vamos a dar a aceptar. Ahora digito cualquier cosa que no sea un número, por ejemplo el 3 y la O mayúscula, y le doy enter. Y me dice, por favor, ingresa solo cantidades positivas. Le escribo 30 y ahí sí me lo permite. Vamos a aprovechar de darle un formato de contabilidad. Y cualquier cantidad que sea un número positivo me lo va a permitir. Cualquier cosa que no sea un número no me lo permiten. Con esto nos aseguramos que las personas digiten únicamente lo que nosotros permitamos, que en este caso lo hacemos a través de la validación de datos. Entonces voy a completar esta tabla, voy a poner vendedor 1 y lo voy a arrastrar. Y aquí podríamos inventarnos algunas cantidades. Yo voy a utilizar una fórmula que me permite poner números aleatorios. Ustedes también la podrían probar. Voy a seleccionar esas celdas y voy a poner igual aleatorio.entre. Y luego abro paréntesis y le digo que quiero números aleatorios entre 1500 y 9000, le vamos a poner. Cierro paréntesis y ahora para rellenar la fórmula en las celdas seleccionadas vamos a darle control enter. Control enter. Ahora copio el resultado con control C porque si no lo copio y no lo pego como valores, van a estar cambiando cada vez que haga alguna modificación aquí a la par. Por ejemplo, si yo pongo igual esto menos esto, al darle enter, observen, cambian estos valores. Entonces, para que queden como fijos, los voy a copiar y voy a darle clic derecho, pegar valores. Ahora tenemos un comparativo de ventas sobre los vendedores de una empresa y tenemos cuánto han vendido en enero y cuánto han vendido en febrero. Entonces voy a sacar la diferencia, que sería el mes más reciente menos el mes más antiguo, que sería enero. Vamos a darle enter y luego arrastramos. Ahora para sacar el porcentaje, para ver qué porcentaje han incrementado las ventas o en qué porcentaje han disminuido, vamos a hacer una simple división, que sería la diferencia entre lo vendido en el mes anterior, que en este caso es enero. Así que hago la división y luego arrastro. Ahora viene la parte importante. Quiero que visualmente aparezca un icono, o sea, una flechita hacia arriba, cuando el vendedor haya incrementado sus ventas con respecto al mes anterior. Quiero que aparezca un guión cuando las ventas se hayan mantenido igual y quiero que aparezca una flechita roja hacia abajo cuando las ventas hayan disminuido. Para aplicar ese formato condicional voy a seleccionar la diferencia. Quizás vamos a hacer un poquito más ancha la columna. Voy a seleccionar la diferencia y ahora nos vamos a inicio, formato condicional, resaltar reglas de celda. Y no vamos a utilizar esta primera opción, sino que vamos a utilizar conjunto de iconos porque queremos que aparezcan flechitas hacia arriba y hacia abajo. Después de conjunto de iconos, nos vamos al final, hasta donde dice más reglas. Más reglas.
Ahora nos aparece la siguiente ventana. En esta ventana vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a cambiar el tipo de datos que tenemos en la celda. Aunque fuera porcentaje, podríamos elegir que estamos trabajando con números, así que selecciono número y número. Ahora, cuando la diferencia es positiva, significa que ha habido un incremento. ¿Y cómo puedo saber si algo es positivo? Pues si un número es mayor que cero, si un número es mayor que cero, significa que es positivo, o sea, ha habido un incremento en las ventas. Entonces, vamos a ponerle mayor que cero y como ha habido un incremento, le ponemos una flechita que apunte hacia arriba, flechita verde. En esta segunda opción, si ustedes se fijan, no existe solo el operador igual, pero puedo escribirlo directamente aquí sobre el cuadro de fórmula. Así que pongo igual, que cuando sea igual a cero, significa que no hubo ni incremento ni disminución, así que me ponga un guión. Y cuando este valor sea menor a lo que se ha escrito en la fórmula, significa que cuando sea menor que cero, significa que ha habido una disminución. Entonces, en disminución le vamos a poner flechita roja hacia abajo. Ahora, repitiendo, solo modifiqué que los valores que estamos trabajando son números y primero configuré que cuando sea mayor que cero, flechita hacia arriba, flechita hacia arriba. Cuando es igual que cero, guión. Y cuando sea menor a lo que está escrito en la fórmula, o sea que cuando sea menor que cero, que me ponga flechita roja hacia abajo. Ahora damos a aceptar y aquí tenemos que hubo un incremento, decremento, decremento en las ventas, decremento, decremento, incremento y luego los demás decremento. Podemos hacer diferentes pruebas. Yo puedo poner que un vendedor vendió $5,000 en enero y en febrero vendió exactamente lo mismo. Entonces, como la diferencia es cero, me pone este guión rojo. Pero ¿qué pasa si en febrero vendió 5,100, por ejemplo? Al darle Enter, aparece que hubo un incremento de $100 con respecto a las ventas del mes anterior, lo que representa un 2%. Ahora vamos a obtener el listado. Lo vamos a hacer de forma manual y luego lo hacemos con inteligencia artificial. Voy a poner igual sí y primero voy a comparar si la diferencia es negativa. Para comparar si un valor es negativo, solo lo comparo que si es menor que cero. Eso significa, por ejemplo, que si es menos 3,905 es un valor negativo, coma, entonces que me ponga lo siguiente, que una disminución. Bueno, la voy a poner sin acento. Ahora pongo coma y ahora tengo que evaluar la segunda condición cuando sea igual. Así que vuelvo a poner sí, abro paréntesis y comparo si el valor de esa celda es igual a cero. Si eso es cierto, si eso es verdadero, entonces, entre comillas, le voy a poner que los ingresos o las ventas se mantuvieron iguales. Cierro comilla, coma, y me faltaría evaluar la última condición. Si la diferencia de cada vendedor es mayor que cero, coma. Si eso es cierto, significa que hubo un incremento en las ventas, así que le pongo incremento. Cierro comillas y cuento cuántos paréntesis he abierto. He abierto 1, 2, 3. El morado, el rojo y el negro, que siempre el negro es el último. Así que primero cierro el de color morado, luego cierro el de color rojo y por último cierro el de color negro. Y le doy Enter. Ahora arrastro y verifico si la fórmula está funcionando perfectamente. Por ejemplo, dice que aquí hubo una disminución. Vamos a ponerle $9,000 acá. Le damos Enter. Y automáticamente cambia la flechita hacia arriba y luego aparece que hay un incremento. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a validar que cuando sea una disminución, se marque de color toda la línea. Este formato condicional es un poco más avanzado porque se requiere una fórmula. La clave está en identificar cuál es la celda donde va a comenzar el formato condicional. Por ejemplo, como vamos a aplicar un formato condicional en base al estado, la celda que vamos a utilizar en la fórmula, en mi caso, sería la G3. ¿Por qué? Aquí comienzan los estados, entonces sería la G3.
¿Cómo puedo saber que es la G3? Pues le doy clic y aquí en el cuadro de nombres me aparece que es la G3. Entonces, para que se aplique en toda la línea, primero, paso número 1 sería seleccionar toda la tabla o todo el rango sin seleccionar el encabezado. Ahora me voy a formato condicional y vamos a utilizar la opción de nueva regla. Nueva regla. Vamos a acercarlo un poquito y aquí tengo diferentes opciones, pero como vamos a utilizar una fórmula, vamos a seleccionar la última opción que sería esta de acá, donde dice utilice una fórmula. Entonces doy un clic y aquí vamos a utilizar la celda que les he mencionado. En mi caso es la G3. Así que pongo cuando igual, vamos a acercarlo un poquito. Igual signo de dólar G3 sea igual a, y aquí le pongo a qué quiero compararlo. Por ejemplo, quiero que cuando sea igual a disminución. Aquí tenemos que tener cuidado que lo que nosotros escribamos acá sea exactamente igual a como está escrito acá. Si se observan, aquí no he escrito disminución con acento, así que no debo de escribirlo con acento acá. Entonces, lo que le estoy diciendo a Excel, que cuando encuentre esta palabra, le aplique el siguiente formato a toda la línea. Ahorita no hay ningún formato. Si le diera a aceptar, no sucediera absolutamente nada. Pero si le doy en formato, puedo decirle que me marque toda la línea con la opción de relleno, que es esta que está acá. Entonces selecciono relleno y quiero que la línea se marque toda de este color. Así que selecciono el color y le doy a aceptar. Lo vamos a cambiar. Sería este de acá y luego aceptar. Aceptar y aceptar. Ahora, si se fijan, no ha funcionado. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a revisar si hemos escrito exactamente igual. Disminución. Voy a seleccionar aquí. Formato condicional. Administrar reglas. Y la voy a editar. Hay un pequeño error. No he escrito correctamente la palabra disminución y puede pasarles a ustedes también. Entonces lo voy a corregir y me hace falta la S. Disminución. Ahora confirmo que es exactamente igual y le doy a aceptar. Aceptar y aceptar. Si se fijan, me ha marcado todas las celdas que tienen una disminución y este es un formato condicional que va a cambiar. Por ejemplo, si yo pongo acá $9,000, automáticamente la línea deja de estar de ese color. O por ejemplo, vean este vendedor número 9 está en blanco, pero cuando le bajo las ventas de febrero, automáticamente toma el color de toda la línea. Entonces, voy a repetirlo una vez más. Voy a seleccionar estas celdas y las voy a borrar. ¿Cómo hago para borrar las reglas de formato condicional? Pues me voy a formato condicional, borrar reglas y aquí le vamos a borrar reglas de toda la hoja. Ahora voy a marcar toda la línea en los casos que diga incremento. Paso 1, selecciono todo el rango sin los encabezados. Paso 2, me voy a formato condicional y le doy nueva regla. Paso número 3, le doy utilice una fórmula y aquí escribo la fórmula. Entonces, observo cuál es la celda donde comienzan los estados, que es la G3. Y aquí escribo lo siguiente. Pongo igual, signo de dólar, porque queremos que solo se aplique o que tomen base esa columna para el criterio. G3 es igual, y entre comillas le vamos a escribir incremento. Incremento. Me aseguro que la palabra sea o esté bien escrita. Cierro comillas y ahora hago lo siguiente. Cuando el valor de la celda sea igual a la palabra incremento, quiero que se aplique al siguiente formato, que tenga, digamos, un color de fondo verde y en fuente selecciono un color de letra verde. Ahora le doy a aceptar y le doy a aceptar.
Si se fijan, me ha marcado todos los registros que cumplen con la condición. Ahora, si yo modifico acá esta celda y le pongo $9,000, automáticamente se me marca con formato condicional. Puede ser que esa celda, puede ser que se me olvide cómo aplicar ese formato condicional. En esos casos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una captura de pantalla y antes de hacer la captura de pantalla puedo irme a formato condicional, nueva regla y seleccionar aquí donde dice utilice una fórmula. Selecciono formato condicional, nueva regla y utilice una fórmula. Bien, voy a hacer la captura de pantalla con Windows Shift y la S. Y lo único que tengo que decirle a la inteligencia artificial es que quiero que aplique un formato condicional en base al estado. Entonces me voy aquí a Gemini y pego la captura. Le vamos a poner, crea una fórmula de formato condicional para resaltar toda la línea que en el estado tenga tenga la palabra. Y aquí le vamos a poner incremento. Le doy a enviar y vamos a ver cuál es el resultado. Si ustedes se fijan, me ha dado exactamente igual lo que yo digité hace un momento, entonces solo debo de copiarlo con control C. Me voy a Excel, lo pego con control V y le doy a aceptar. Bueno, antes de aceptar, debo de aplicarle el formato, que en ese caso sería un color de fondo y puedo cambiarle también el tipo de letra. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Entonces, este tipo de formato condicional me permite resaltar de forma dinámica gran cantidad de registros que cumplan una condición. Y el otro formato condicional es el de conjunto de iconos, que lo voy a seleccionar la diferencia, formato condicional, conjunto de iconos, más reglas. Ahora, donde dice porcentual lo cambio a números y cuando sea mayor que cero, ponga el signo mayor que cero, significa que hay incremento. Entonces, flechita apuntando hacia arriba. Cuando sea igual a cero, escribo el signo igual aquí directamente sobre el cuadro de fórmula. Cuando sea igual que cero, significa que no hubo variación, así que ponga esta línea. Y cuando sea menor a la fórmula, o sea, cuando sea menor que cero, que me ponga un signo de advertencia. Y le doy a aceptar. Y aquí tengo ya aplicado dos reglas de formato condicional. Ahora el siguiente paso o lo siguiente que vamos a aprender es hacer macros en Excel. Para hacer una macro voy a sacar aquí el total de ventas. Voy a sacar el total de ventas que sería igual lo del mes de enero más lo del mes de febrero. Permítanme. Más lo del mes de febrero. Y le doy enter. Vamos a hacer una macro que me pase estos números a letras, que es algo muy utilizado en contabilidad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a regresar a la inteligencia artificial, que puede ser Gemini o ChatGPT, y vamos a decirle lo siguiente. Haz una función, esta palabra es importante, función, para Excel que pase de números a letras. Que pase de números a letras. Puedo corregir aquí la ortografía, si no, no hay problema si lo dejamos así. Vamos a darle enter y en un par de segundos vamos a tener decenas de líneas de código que podemos utilizar en Excel. Algo importante, aquí nos aparece cuál va a ser el nombre de la función. Si ustedes se fijan, aquí comienza con la palabra function, el nombre de la función, y luego aparece todo el código que debemos de pasar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes de aplicarla, quizás algo recomendable sería hacer una función nosotros de manera sencilla. Una función sencilla para ver cómo se hacen las funciones y luego pasar el código. Imagínense que yo tengo, digamos, una cantidad y quiero crear una función que se llame IVA. O sea, que le agregué el IVA a una cantidad. Entonces, si yo pongo igual
y la palabra IVA y abro paréntesis y le doy clic en esta cantidad. Quiero que me aparezca 113. 113. Que sería, por ejemplo, si lo hago de la siguiente manera. Que, por ejemplo, ponga igual y estos $100 los multiplique por el 13%, que me da $13, y luego en otra celda pueda, por ejemplo, hacer la sumatoria de esto más esto. Entonces, quiero crear una función que se llame IVA, que de una sola vez le aplique el 13% y me dé el total. Esa función no existe en Excel. Si yo pongo igual y escribo la palabra IVA y abro paréntesis y le doy clic sobre esta cantidad, no sucede absolutamente nada, me da un error. Entonces, el primer paso es activar una ficha que se llama programador o desarrollador, dependiendo de la versión de Excel. Yo ya la tengo activa, pero la voy a desactivar para que vean el procedimiento cómo se activa. Lo primero que tengo que hacer para activarla es darle clic derecho sobre cualquiera de estas fichas. Clic derecho. Así que le doy clic derecho sobre cualquiera y luego le doy personalizar cinta de opciones. Ahora, de este lado, me aparecen las pestañas que se encuentran activas y programador o desarrollador nunca está activa por defecto, así que yo debo de activarlo y darle a aceptar. Ahora sí, ya me aparecen. Dentro del programador, utilizo la opción, por ejemplo, de Visual Basic. Es esta que está aquí al inicio, Visual Basic. Y aquí viene la parte más importante. Vamos a acercarlos para que no les cueste ver. Estoy trabajando en el libro 1, entonces debo de ubicarme acá. ¿Cómo sé que es el libro que estoy trabajando? Pues, por ejemplo, si veo aquí la barra de título, si veo la barra de título, me dice que estoy trabajando en el libro 1, que es este de aquí. Entonces voy a darle Visual Basic y me voy a asegurar en qué libro estoy trabajando. Y para poder hacer una función necesito un módulo para escribir el código. Para insertar un módulo, lo que tengo que hacer es darle clic en insertar módulo. Y ahora aquí vamos a hacer la función. Vamos a hacer una función que se llame IVA. Así que escribo función y la función se va a llamar IVA. Ahora abro paréntesis y cierro paréntesis. Y la función va a recibir un valor que es de un tipo de letra. Y aquí podemos elegir doble. Doble significa decimal. Entonces, tenemos una función que se llama IVA y va a recibir un valor adentro del paréntesis que es un decimal. Y le damos Enter. Vamos a saber si lo hemos escrito bien cuando las letras se pongan de color azul y automáticamente la palabra function se ponga la F inicial en mayúscula. Entonces, recuérdense que esta función se llama IVA y va a recibir una cantidad adentro del paréntesis. Entonces, aquí le vamos a poner que IVA, o sea, la función va a ser igual a valor más, y entre paréntesis hago otra operación que sería el valor por el 0.13. 0.13. Entonces, con esto le estoy diciendo a Excel que cuando yo utilice esta función, la función va a ser igual al valor. Por ejemplo, si yo digito 100 adentro del paréntesis, 100 más 100 por el 13%. El resultado de lo que está entre paréntesis me va a dar 13 más 100 del valor. Entonces, la función IVA va a dar como resultado 113. Para probar si lo hemos hecho bien, puedo regresarme a Excel y poner acá una celda que diga IVA. Voy a poner igual y escribo la palabra IVA. Si ustedes se fijan, antes no me aparecía esta función, pero ahora como la he creado, sí me aparece. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir paréntesis y le voy a pasar esta cantidad como valor. Esto de aquí es el valor que recibe el código y le doy Enter. Ahora ya tengo el resultado. Voy a darle un formato de contabilidad
y lo vamos a arrastrar. Ahora, si se fijan, de una sola vez me da el valor con IVA. Por ejemplo, a 10.110 lo ha multiplicado por el 13% y el resultado de esa cantidad lo ha sumado al valor inicial y me da este valor. Ahora vamos a pegar la función que hizo la inteligencia artificial. Posiblemente cuando la copie y la pegue no me funcione, entonces debo decirle que la haga de nuevo o iniciar otra conversación. Pero voy a copiar el código y lo vamos a probar. Me voy a Excel y regreso a Programador y a Visual Basic. Ahora, a continuación de la función que hicimos, le voy a dar Control V. Y voy a observar cómo se llama la función. Se llama convertir num letras. Así se llama, convertir num letras. Entonces, me regreso a Excel y le vamos a poner aquí cantidad en letras. Ahora voy a poner igual y busco la función. Comienza con C, así que le pongo convertir num letras. Está aquí, miren. Aquí está, ya aparece. Entonces doy doble clic y selecciono esta cantidad. Damos Enter y no me dio absolutamente nada. Como les digo, es normal que a veces no funcione. Voy a revisar que no sea por el color de letra. No. Entonces, en este caso, lo más recomendable es que inicie una nueva conversación. Voy a iniciar un nuevo chat en inteligencia artificial y le voy a pedir que haga exactamente lo mismo. Haz una función para Excel que convierta de números a letras. Y le damos Enter. Entonces, ahora sí, parece que el código está completo. Lo voy a copiar. Copiar código. Darle clic sobre este icono de acá. Y me voy a Excel y me voy a asegurar de borrar esta función que pegué hace un momento. Y voy a pegar la nueva función. Ahora reviso cuál es el nombre de la función, que sería el mismo, y la ponemos a prueba. Así que pongo igual, convertir números a letras, y selecciono esta opción de acá y le doy Enter. Ahora, si observan, tengo el resultado perfecto. Dice 11.413,00 sobre 100. Vamos a ponerle, o bueno, vamos a arrastrarlo para ver qué sucede cuando hay decimales. Y aquí me dice 19.763,87 sobre 100. Puedo poner algunas cantidades acá, por ejemplo, 1, me dice 1,00 sobre 100. Puedo ponerle 5, me da el valor, puedo ponerle 150 y ahí automáticamente me da el valor. Entonces, lo único que tengo que hacer es conocer cuál es el proceso para poder pegar el código de la inteligencia artificial, que se logra activando la ficha programador, dándole clic en Visual Basic y luego insertar módulo. Y así le podríamos pedir a Excel que haga cualquier tipo de macro. Lo único importante, como les digo, es el conocer cuál es el proceso para poderlo pasar a Excel. Ahora, para que esa macro siga funcionando, necesito guardar el libro con un tipo de extensión especial, que sería archivo, guardar como, examinar, y donde dice tipo, vamos a seleccionar la opción que es libro de Excel habilitado para macros. Con esto nos aseguramos que las macros van a seguir funcionando. Así que le escribo ventas y le doy a aceptar. Y esta sería la práctica final, que corresponde a la validación de datos, que solo se permiten nombres en mayúsculas, que se puedan validar celdas que solo permitan números decimales positivos, aplicar formato condicional de conjunto de iconos, aplicar formato condicional con fórmulas que marquen toda la línea y luego crear nuestras propias funciones en Excel utilizando Visual Basic for Application.